Hola a todos, soy Fernando Coria, integrante del grupo Natural Motion. Bienvenidos a este nuevo video tutorial de Twitter. El día de hoy les enseñaremos a cómo lograr una vuelta de carro. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete. Subimos contenido cada semana que te ayudará a mejorar tu entrenamiento. Recuerden, antes de comenzar cualquier actividad física, tenemos que hacer un calentamiento breve. Te invito a ver nuestro video de calentamiento para parkour y tricking en nuestro canal de YouTube. Paso 1. Haremos 5 vueltas de mono de la siguiente manera. En cuclillas, colocaremos nuestras manos a un costado de nuestros pies, impulsando las piernas para cambiar la dirección del cuerpo. Paso 2. Repetiremos el ejercicio 1, pero en esta ocasión intentaremos levantar más la cadera. No olvides que la pierna más alejada de los brazos será la primera en llegar al piso. Paso 3. Buscaremos alargar el movimiento. Puedes apoyarte de un obstáculo. Ya que practicamos el movimiento anterior, continuaremos con la técnica. Nos colocaremos con los pies y los brazos a la altura de los hombros. Daremos un paso flexionando la rodilla hacia la dirección de nuestra vuelta de carro. A continuación, bajarás tus manos a tocar el piso, siempre recordando que el movimiento es lineal. Al bajar las manos, tendrás el impulso para mover tus pies como en el paso 1. Estos tips te ayudarán a mejorar tu movimiento. Recuerda siempre apretar tu cuerpo, así lograrás que tus piernas estén estiradas y tu movimiento sea lineal. Puedes alargar tu movimiento apoyándote de obstáculos. Esto te ayudará a lograr un impulso mayor. No olvides darnos like y si quieres aprender un nuevo movimiento, déjalo en los comentarios.